El Evangelio de Mateo, la historia de Jesús que cambió el mundo. Mateo, el testigo fiel. Todo comenzó con un hombre llamado Mateo. En la Biblia cristiana Mateo era uno de los 12 apóstoles de Jesús. Escribió uno de los 4 evangelios que llevan su nombre. No era un guerrero. No era un sacerdote. Era un cobrador de impuestos, despreciado, ignorado, temido. Pero Jesús lo vio. Jesús lo llamó. Y Mateo dejó todo para seguirle. Años después, escribió lo que vio, lo que vivió, lo que transformó su alma. Este es su testimonio. Este es su evangelio. Y ahora, es tu momento para vivirlo. El nacimiento del Mesías. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y así, entre generaciones que esperaban, nombres olvidados por la historia y linajes que parecían apagados, nació una promesa. José, un hombre justo, supo en su corazón que algo más grande estaba ocurriendo. María, una joven sencilla, llevaba en su vientre al Salvador del mundo. Un ángel se apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El mundo dormía, pero el cielo estaba en movimiento. Aquel niño nacería en Belén. Lo llamarían Jesús, y su nombre significaría Dios salva. La amenaza de Herodes y la huida a Egipto. Unos sabios del oriente, guiados por una estrella, llegaron buscando al rey de los judíos. Pero el rey Herodes, lleno de temor, planeó una masacre. Detrás de las cortinas del palacio, se gestaba un plan oscuro. Matar a los inocentes. Matar al Mesías. Pero Dios hablaba en sueños. Y José recibió el mensaje: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Y así lo hizo. En medio de la noche, sin entender del todo, solo obedeciendo. Porque los que obedecen, ven la gloria. Y Herodes, en su ira, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. El llanto de las madres resonó en Ramá. Era la guerra contra la promesa. Pero la promesa no se puede destruir, porque Dios la guarda con fuego celestial. El regreso a Nazaret y el llamado profético de Juan. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor volvió a hablar a José en sueños. El peligro había pasado, y la voz divina dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel. José obedeció una vez más, pero al saber que el hijo de Herodes reinaba, temió. Entonces, como Dios lo había advertido en otro sueño, se trasladaron a la región de Galilea y fueron a vivir en un pueblo llamado Nazaret, un lugar pequeño, sin brillo, sin grandeza. Pero fue allí donde el Hijo de Dios creció en sabiduría, en estatura y en gracia. Y entonces, después de muchos años de silencio, surgió una voz en el desierto. Una voz fuerte, abrasadora, que sacudía a toda Jerusalén y sus alrededores. Era Juan el Bautista, un profeta vestido con piel de camello, comiendo langostas y miel silvestre. Su mensaje era simple, pero impactante: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Multitudes salían a escucharlo. Se reunían junto al río Jordán, bajo el sol ardiente, entre piedras y arenas. Los corazones eran confrontados. Los corazones eran expuestos. Fariseos, soldados, publicanos, todos eran llamados al arrepentimiento. Juan no se contenía.
Su voz era fuego. «Generación de víboras», gritaba. «¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento». Juan preparaba el camino. Su misión era clara: allanar el sendero para el Mesías. «Yo los bautizo con agua», decía, «pero el que viene después de mí es más poderoso. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego». El ambiente espiritual estaba cargado. Algo grande estaba a punto de comenzar. El bautismo de Jesús y su preparación espiritual. Un día, entre la multitud que se acercaba a Juan, apareció un hombre. Nadie gritaba su nombre. Nadie sabía aún quién era. Pero Juan lo reconoció al instante. El Espíritu lo reveló. Sus rodillas temblaron. Era Jesús. Jesús se acercó a Juan, con la mirada firme y serena, y le dijo: «Bautízame». Juan, turbado, respondió: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús insistió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Y así, el Hijo de Dios descendió a las aguas del Jordán. El Rey Eterno, el Santo de los Santos, entró en las mismas aguas que los pecadores, no porque él tuviera pecado, sino porque venía a identificarse con ellos, con nosotros. Y cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió. Sí, el cielo se rasgó como nunca antes. Y el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma. Todos miraban asombrados. Y entonces se escuchó una voz del cielo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Fue el momento en que el Padre presentó al Hijo. El cielo reconocía a su Redentor. El Espíritu descendía como confirmación. Y el ministerio de Jesús comenzaba con gloria, con poder, con la bendición divina. Las tentaciones en el desierto y la victoria espiritual. Después de ser bautizado, Jesús no fue a los templos, ni a los palacios. Fue llevado por el Espíritu al desierto, a la soledad, al calor insoportable, a las arenas que queman, a la noche fría, allí, para ser tentado por el diablo. Durante 40 días y 40 noches no comió. El ayuno no era solo físico, era espiritual. Jesús se preparaba para enfrentar lo que ningún hombre había vencido: el pecado, la tentación, la seducción del enemigo. Y cuando tuvo hambre, el tentador se le acercó. Era astuto. Era sutil. Sabía que el cuerpo de Jesús estaba débil, pero no conocía la fuerza de su espíritu. «Si eres hijo de Dios», le dijo Satanás, «di que estas piedras se conviertan en pan». Pero Jesús le respondió: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó al pináculo del templo. Allí, en lo más alto, le susurró: «Lánzate abajo, porque está escrito que los ángeles te sostendrán». Pero Jesús respondió: «También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios». Y una vez más, el enemigo lo llevó a un monte alto. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Le ofreció poder, fama, dominio, a cambio de una sola cosa: «Si me adoras, todo esto te daré». Pero el Rey de Reyes lo confrontó con firmeza: «Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Y el diablo huyó. La luz volvió. Ángeles descendieron a servir a Jesús. La batalla fue ganada. El Cordero venció donde Adán había caído. Y ahora, estaba listo para cambiar el mundo.
El llamado de los primeros discípulos y el inicio del ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, no huyó, sino que avanzó. Se trasladó a Capernaum, una tierra oscura, despreciada, donde habitaba gente sencilla. Pero allí brilló la luz. La profecía de Isaías se cumplió. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde ese momento, Jesús comenzó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No era un mensaje cómodo, pero era un mensaje de esperanza. El reino no venía con ejércitos, venía con compasión, con verdad, con poder. Mientras caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés. Estaban echando la red al mar. Eran pescadores, hombres rudos. Pero Jesús los miró y les dijo algo que cambiaría sus vidas para siempre: síganme, y los haré pescadores de hombres. Sin una palabra más, ellos dejaron las redes, el barco, todo, y lo siguieron. Más adelante, llamó a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. También lo dejaron todo. El llamado de Jesús no era para los preparados, sino para los disponibles. No era para los poderosos, sino para los dispuestos. Y así comenzó el ministerio más transformador de la historia. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Los cojos caminaban, los ciegos veían, los endemoniados eran liberados. Las multitudes crecían. La fama de Jesús se extendía más allá del Jordán. Desde Siria hasta Decápolis, todos querían ver al hombre que hablaba con poder y tocaba con compasión. El Sermón del Monte, las bienaventuranzas y la nueva ley del reino. Jesús subió al monte, no para alejarse de la gente, sino para hablarles desde un lugar más alto, no solo físicamente, sino espiritualmente. Se sentó como un maestro. Los discípulos se acercaron. El murmullo de la multitud se apagó. Y entonces, él abrió su boca y comenzó a enseñar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así comenzó una revolución espiritual. Jesús no estaba interesado en la apariencia externa. Él miraba el corazón. Bienaventurados los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que son perseguidos por causa de la justicia. Él no prometía oro ni tronos humanos. Prometía el cielo, consuelo eterno, y una herencia divina. Cada palabra golpeaba como un trueno, pero sanaba como una caricia. Ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo, una identidad nueva, una misión eterna. Y luego, Jesús habló de la ley, no para abolirla, sino para cumplirla y llevarla más allá. Ya no bastaba con no matar, ahora era necesario no odiar. Ya no bastaba con no adulterar, ahora era necesario tener un corazón puro. Jesús iba directo al alma, a la raíz. Amen a sus enemigos. Oren por los que los persiguen. Si alguien te abofetea en una mejilla, ofrécele también la otra. Era radical, pero también era divino. Jesús enseñaba cómo vivir el reino de Dios en medio de un mundo violento y egoísta. El monte se convirtió en un altar, y cada palabra, en una semilla que aún hoy da fruto en los corazones que oyen con fe. La oración, el ayuno y la vida secreta con Dios.
Jesús continuó su enseñanza, esta vez girando hacia el corazón oculto, hacia la vida secreta con Dios. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Cuando ayunes, no pongas cara triste. Jesús no buscaba religiosos de apariencia. Buscaba hijos e hijas con intimidad real con el Padre. Él reveló que el reino de Dios no se trata de espectáculos, sino de sinceridad. En la intimidad del alma, allí se encuentra la recompensa verdadera. Y entonces les enseñó la oración más poderosa y sencilla. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. No era solo una oración para repetir, sino un modelo de conexión divina. Una declaración de fe. Una rendición total. Jesús también habló del perdón. Si no perdonan a otros, tampoco su Padre los perdonará. El perdón era la clave. Luego les habló de los tesoros. No acumulen tesoros en la tierra, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y añadió, nadie puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y entonces, Jesús tocó lo más humano, la preocupación. No se afanen por su vida, que comerán, que vestirán, miren las aves, miren los lirios. Si Dios los viste y alimenta, ¿no hará mucho más por ustedes? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Palabras que aún hoy sacuden las almas inquietas. Un llamado a confiar, a soltar, a descansar en la provisión del Padre Celestial. El juicio, la fe y la autoridad divina de Jesús. Luego de enseñar sobre la oración y el reino, Jesús habló sobre el juicio. No juzguen, para que no sean juzgados, dijo, no como un llamado al silencio, sino a la compasión. Señaló la hipocresía de ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. Y llamó a todos a una vida de humildad. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Tocad, y se os abrirá. El corazón del Padre no está cerrado, está esperando. Pero, también advirtió, entrad por la puerta estrecha. No todos los caminos llevan a la vida. Algunos parecen correctos, pero terminan en muerte. Jesús enseñaba con autoridad, no como los fariseos. La gente lo notaba. Él hablaba como quien conoce el cielo, como quien lo ha visto cara a cara. Y sus milagros lo confirmaban. Sanidades, libertades, multiplicación de panes, control sobre la naturaleza. En medio de todo esto, su fe fue desafiada por líderes religiosos. Ellos buscaban atraparlo con preguntas capciosas, pero Jesús respondía con sabiduría divina. Denunció su hipocresía, llamándolos sepulcros blanqueados. No por odio, sino por amor a la verdad. Y cuando vio Jerusalén, lloró. Jerusalén, Jerusalén. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y no quisiste. Las multitudes estaban divididas. Algunos lo amaban, otros lo temían. Pero todos sabían que este hombre no era común. Su mirada tenía eternidad. La pasión, crucifixión y resurrección de Jesús. La hora se acercaba. En el aposento alto, Jesús comió con sus discípulos. Uno de ustedes me va a entregar. El ambiente se tensó. Judas se levantó en la noche. Luego, Jesús tomó el pan y lo partió. Esto es mi cuerpo. Tomó la copa. Esta es mi sangre, que por muchos es derramada.
salieron al monte de los olivos. En Getsemaní, Jesús se postró. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una oración que conmovió los cielos. Después vinieron los soldados. Judas, con un beso, lo entregó. Fue arrestado como un criminal. Pedro lo negó. Fue juzgado injustamente. Golpeado, escupido, burlado. Le pusieron una corona de espinas. Lo vistieron de púrpura. Y el pueblo gritó: «Crucifícalo». Y así, el Hijo de Dios fue clavado en una cruz entre dos ladrones. El cielo se oscureció. La tierra tembló. Y Jesús clamó: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Luego, con su último aliento, exclamó: «Consumado es». El velo del templo se rasgó. Las tumbas se abrieron. Hasta los centuriones dijeron: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». 3 días después, las mujeres fueron al sepulcro. Pero la piedra estaba removida. El ángel dijo: «No está aquí, ha resucitado». Jesús se apareció a ellas. «Salve», les dijo. Ellas se postraron. La muerte había sido vencida. El Salvador había resucitado. La historia del mundo nunca volvería a ser la misma. El envío final, la gran comisión. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había citado. Aún temblaban. Aún no comprendían todo. Algunos dudaban. Pero allí apareció el Maestro resucitado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Este no era el fin. Era el comienzo. El reino de Dios se extendería por medio de ellos, y de todos los que vendrían después. Como tú, como yo, como todos los que creen. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a guardar todo lo que les he mandado. Y les dejó una promesa eterna. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. No estaban solos. Nunca lo estarían. La llama encendida en el monte sigue ardiendo en los corazones que escuchan este mensaje hoy. Jesús está vivo, y su reino sigue avanzando. Amén.